Saludos amigos, nuevamente estamos con ustedes. Bienvenidos al Instituto Bíblico Allin, un proyecto educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros puede escribirnos a la siguiente dirección: hebraica@live.com. Habla para ustedes José Álvarez Rivera desde Camuy, Puerto Rico. Y nuestro tema de hoy será la primera parte de una serie de temas que trata sobre los pasajes que utilizan algunas personas para decir que la ley del Todopoderoso fue abolida. Entonces vamos a mostrar o a explicar más bien algunos de estos pasajes para que, entendiéndolos correctamente, se vea que en realidad la ley del Todopoderoso nunca ha sido abolida. Y tenemos la evidencia en la misma Biblia. Los mismos pasajes que algunos hermanos utilizan para decir que la ley fue abolida, nos muestran lo contrario. Okay. En el Sermón del Monte, el Mesías no se refirió en ningún momento a una ley diferente. Él consideró algunas de las leyes de la Torá y habló de ellas, pero instruyó al pueblo acerca de la ley. Siempre fue, no solamente él fue obediente a la ley de Yahweh, a la Torá, en su vida práctica, en su vida diaria, sino que también enseñó cómo se debe observar, ¿verdad?, la ley, cómo es que debemos vivir nuestra vida de obediencia a la Torá. El profeta Isaías, por ejemplo, habló de esto diciendo: Yahweh magnificará la ley y la hará honorable. Isaías 42:21. Él dice que magnificará la ley. Nunca se predijo que la ley sería abolida o disminuida o quitada de medio. Por el contrario, se predijo que sería magnificada, o sea, hecha grande, ¿verdad?, honorable. Así que este fue también el propósito de nuestro Mesías en el Sermón del Monte, el llamado Sermón del Monte, en Mateo 5, que algunos citan para decir que él pretendió cambiar la ley o modificarla o eliminarla, algunos pasajes de la ley. Es todo lo contrario. ¿Okay? El propósito del Mesías en el llamado Sermón del Monte fue precisamente exaltar la ley, magnificarla, quiere decir hacerla un poco más abarcadora en algunos casos, ¿verdad? Él reveló cómo es que debemos observar los mandamientos de la Torá en el espíritu, o sea, lo que llamamos el espíritu de la ley. El Mesías nos habla en Mateo 5 del espíritu de la ley, así como también de la letra de la ley. All right. Vamos a leer entonces, ahora tenemos que buscar la escritura y vamos a leer algunos pasajes. Estamos abriendo acá el programa de Eastworld, que recomendamos a todos que deben tener este programa para estudiar las escrituras. Es un programa muy importante, se llama Eastworld. Entonces buscamos aquí el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el verso 27. En Mateo 5:27 dice: ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás. Paréntesis, estamos citando de la versión israelita nazarena. Ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora, fíjense que era tan correcto para aquella gente de aquellos tiempos, ¿no?, para los antiguos, cometer adulterio mentalmente como lo es para nosotros también. Era tan igualmente de incorrecto en aquellos tiempos como lo es hoy día. Por lo menos esta fue la intención de la ley. Los antiguos debían, o sea, se esperaba de los antiguos observantes de la Torá que fueran personas puras de mente, que agradaran a Yahweh no solamente a través de sus actos, sino también a través de sus intenciones, que no violaran los mandamientos simplemente físicamente, sino también en términos de las intenciones. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de Abimelech? ¿Verdad? Abimelech, que se llevó a Sara porque, como Abraham dijo que Sara era su hermana, pues este rey Abimelech pues se la llevó para hacerle a su esposa. Y sin embargo sucedió algo que él no cometió adulterio literalmente con Sara, porque Sara era la esposa de Abraham, ¿verdad? Aunque era también hermana de él, medio hermana,
pero era su esposa. Y el adulterio es precisamente tomar la esposa de otro hombre. Entonces, al el rey Abimelech tomar a la esposa, llevarse a la esposa de Abraham, estuvo expuesto a cometer adulterio. Ahora, no lo cometió literalmente. Sin embargo, tiene que haberlo hecho mentalmente porque más tarde se le dijo que había pecado. ¿Ve? Por ejemplo, él mismo le dijo a Abraham que orara para que Yahweh le perdonara su gran pecado. Eso está en Génesis 20. ¿Okay? Y cuando Abimelech reconoció que había pecado, al llevarse a Sara a su palacio con la intención de hacerle a su esposa, eso quiere decir que esa intención de hacer esposa suya la mujer que era ya esposa de otro hombre, eso es adulterio también. O sea que no solamente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se habla de esto del adulterio mental, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sino, o de intención, sino que también en el Antiguo Pacto, al menos se dan ejemplos de esto. Abimelech, siendo un rey no israelita, sin embargo tuvo conciencia de estas cosas. Tuvo conciencia de que el solamente desear y tener la intención de quitarle la esposa a otro hombre, eso era adulterio. Y él tuvo que arrepentirse de eso. Él se arrepintió de eso. ¿Ve? Y le pidió a Abraham que orara por él para que se le perdonara ese pecado. Y ciertamente podemos esperar que Abraham oró por él, por Abimelech, y ese pecado de intención le fue perdonado. ¿Ve? Como dijo nuestro Mashiach también en otro pasaje, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. Todo pecado tiene perdón, excepto uno. Y él lo especificó. Él dijo, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que todo tipo de pecado puede ser perdonado si uno se arrepiente, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, en Mateo capítulo 5, otra vez, y verso 43, vamos a ver qué nos dice. Dice lo siguiente: ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Qué curioso. ¿Dónde dice la Torah eso de que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? No lo dice la Torah. La Torah dice la primera parte de eso, amarás a tu prójimo, pero lo otro no. Pero, ¿dónde dice odiarás a tu enemigo? Pero fíjense que Yeshua no está citando la Torah ahí. Yeshua no está diciendo, la Torah dice amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. No, él dice, ustedes oyeron que se dijo. Entonces está hablando, hermanos, de la tradición. De la tradición. Y hoy día es constatable que en la tradición judía eso es así. Porque está plasmado en el Talmud una serie de mandamientos, ¿verdad? O de explicaciones de los mandamientos en los que dice cosas que implican esto de que se puede odiar al enemigo. De hecho, el Talmud, que es el libro por excelencia que recoge las tradiciones de los judíos, dice que los gentiles no son. Bueno, suena feo decirlo, hermanos, pero así es. Hay varios pasajes en el Talmud que dice que los gentiles no son humanos. ¿Okay? Y dice que matar a un gentil no es pecado. Eso es otra parte. Eso tenemos otro estudio sobre eso nada más. Sobre afirmaciones como esas en el Talmud que son contrarias a la Torá. Y de eso es que está hablando el Mesías, hermanos. Por eso dice, ustedes oyeron que se dijo eso, pero eso era lo que decían los fariseos. Y eso era lo que decían los maestros de la ley en aquel tiempo. Y hoy día no lo dicen así tan claramente, pero está escrito en el Talmud, que se manda a odiar al enemigo. Pero eso no es una parte de la Torá, nunca lo fue. Por el contrario, Yeshua está diciendo que la intención de la Torá es que debemos amar a todos, incluso a los enemigos. Por eso, fíjense que, por ejemplo, los esenios también tenían esas cosas, esas explicaciones extraviadas de la Torá, ¿verdad?
Si encuentras el buey de tu prójimo extraviado, ciertamente se lo devolverás, dice la Torá. ¿Eh? Si ves el amo de tu prójimo caído bajo su carga y puedes ayudarlo, ciertamente lo ayudarás. Eso está en Éxodo 23, 4 y 5. Así que la Torá nos manda a tener misericordia y compasión incluso de los animales. ¿Ah? Cuanto más no lo será de los hombres. En Romanos capítulo 12 y verso 20, vamos a leerlo. Este es un pasaje iluminador. En Romanos 12 y verso 20 dice: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así le harás arder la cara de vergüenza. Ah, qué interesante. Esa es una afirmación del apóstol Pablo, ¿verdad? De Shaul. Esa afirmación está consona con el espíritu del Mesías, con el espíritu en el que el Mesías interpretó la Torá. Ah, esa frase de que al actuar así le harás arder la cara de vergüenza es una frase un poquito parafrástica, porque en el hebreo dice, y el griego también, que al actuar así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero eso es una expresión idiomática hebrea, que lo que significa es lo que citamos de esta traducción, que es la versión israelita nazarena, que al actuar así le harás arder la cara de vergüenza. En otras palabras, cuando tratamos al enemigo bien, entonces se avergüenza después, ¿verdad? En su debido tiempo, esa persona se avergüenza de haber actuado mal contra nosotros. Así que es una cita de la ley, de la antigüedad, que muestra el espíritu. Eso que acabamos de leer muestra entonces el espíritu de la ley, el espíritu de la Torá. De hecho, Pablo cita de Proverbios 25, 21 y 22, que dice cosas semejantes, ¿verdad? Esto muestra que la ley de Yahweh es una ley de amor, en la cual no tiene lugar el odio. Ni siquiera para los enemigos. Entonces ahí se cumple lo que predijo el profeta, que Yahweh vendría a magnificar la ley, y lo hizo a través del Mesías. Magnificar es como, por ejemplo, si usamos para leer esto que yo tengo aquí, que es una lupa, ¿verdad? Ponemos esto sobre las letras de un libro, por ejemplo, y se magnifican las letras. Por eso en inglés se llama magnifier, la lupa. Se magnifican las letras, o sea, se hacen más fáciles de leer, más grandes. Y eso fue lo que hizo el Mesías con la Torá. No tiene que ver con cambiarla, al contrario, vino para hacerla más fácil de ver, de entender, para ampliar el sentido espiritual de eso que llamamos la Torá, ¿verdad? La ley. Ahora, en Mateo, volvemos al Evangelio de Mateo, capítulo 5 y verso 38 esta vez. Dice así: ustedes oyeron que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no le hagan resistencia al malo. Al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Ok, algunas personas, ¿verdad?, se agarran de ese pasaje para decir que mira, aquí está, el Mesías cambió la ley. Vamos a decir quizás que no la abolió, pero la cambió. Ahora, eso sí está escrito en la Torá. Eso que él cita ahí está escrito en la Torá. El Mesías dijo en Mateo 5:17, sin embargo, vamos a leerlo también, Mateo 5, verso 17. Antes de decir todo eso que estamos citando, él había dicho: no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Por lo tanto, habiendo acabado de decir eso, es imposible que entendamos que él entonces empezó a cambiar la ley, ¿verdad?, y a cambiar los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, ninguno de esos mandamientos fue abolido de ninguna manera. No solamente no fue abolido de ninguna manera, sino que ninguno de esos mandamientos fue cambiado. Lo que el Mesías hizo en este caso fue hacer una ampliación, una aplicación amplia de la Torá. Es presentar un modelo de un ideal. Lo que él está diciendo en otras palabras es: ok, sí, la Torá dice ojo por ojo y diente por diente.
Eso implicaría, por ejemplo, que si alguien mata a una persona, tienen que matarlo a él. ¿Ok? Pero eso no es lo que él tenía en mente probablemente en ese momento, porque fíjense el ejemplo que da, ¿verdad? Vamos a leer otra vez la otra parte. Am, 5:38. Ok, vamos a volver al verso 38 para recalcar esa última parte. Fíjense que aquí no se trata de la pena de muerte. Él no tiene en mente la pena de muerte, por ejemplo, en este caso. Él tiene en mente el agravio que nos puede hacer una persona. Lo que está diciendo es, si alguien te insulta, no lo insultes. ¿Eh? Si alguien te ofende, no lo ofendas para atrás o no lo ofendas de vuelta. Eso es lo que él tiene en mente, porque mire el ejemplo que él pone. O sea, la ampliación que él hace es la siguiente: pero yo les digo, no le hagan resistencia al malo. Al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Claro, eso es un hebraísmo también. ¿Ok? Esa es una metáfora, una figura más bien de lenguaje en hebreo, ¿no? De que el que te golpee la mejilla, preséntale también la otra. Eso no quiere decir que literalmente hay que hacer eso, necesariamente, aunque puede ser literal también. Pero eso lo que implica es que si alguien te ofende, entonces no lo ofendas de vuelta. ¿Eh? Si alguien te humilla, por ejemplo, entonces no te esfuerces tú en humillarlo a él. ¿Ah? Eso es lo que él está diciendo, que el espíritu de la Torá implica más, va más allá de la letra. La letra sí te permite, ¿ah?, vengarte, pero él está diciendo entonces no te vengues, y en eso él presenta un ideal muy elevado de lo que la Torá misma manda, digamos, pero en otras palabras. Así que todo el que sea grande en el reino, vamos a leer al verso 18, Mateo 5, ok, y ya leemos el verso 17, pero no leímos el 18, que es igual de importante. Dice, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i o una yod, como dice en hebreo, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Así que no me diga ahora que el Mesías vino a abolir la ley. Usted está diciendo entonces que él fue mentiroso, que mintió. No, pero no fue mentiroso. Nunca mintió. Dijo el apóstol Pedro que nunca dijo mentira. Por lo tanto, cuando él dice esto, está diciendo la verdad. Dice que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una i, o sea, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, él no vino a abolir la Torá, él lo dijo claramente. Así que el que dice que él abolió la Torá es el que está mintiendo. ¿Eh? Alguien está mintiendo. O el Mesías está mintiendo cuando dijo que no vino a abolir la Torá, o los que dicen que él la abolió están mintiendo. Yo prefiero creer lo que dijo Pedro, que él nunca dijo mentira. Por lo tanto, está mintiendo el que dice que él abolió la Torá. Dice más, Mateo 5:19 dice, por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino del cielo. Interesante, hermanos. Interesante, ¿verdad? Quiere decir entonces que el Mesías apoyó más bien la observancia de la Torá. Al contrario de lo que piensan algunos, él no abolió la Torá, sino que por el contrario nos enseñó a obedecer y a cumplir los mandamientos de la Torá. Y dice más, dice que todo el que enseñe esos mandamientos y los cumpla será considerado grande en el reino. Mientras que el que los quebranta y enseña a otros a quebrantarlos, ¿ah?, eso será considerado el más pequeño en el reino del cielo. Bueno, esas son palabras mayores. Entonces, ¿cómo se atreven a decir algunas personas que él, el Mesías, nuestro amado Maestro, abolió la Torá? Ok, nosotros, al igual que los antiguos, no debemos ser como los niños, ¿verdad? Que se ofenden por cualquier cosa, como algunos niños, y corren por ahí a dar la queja, ¿verdad? Sino que debemos ser perdonadores, tolerantes, etcétera. De eso es de lo que se trata.
Ok, en Mateo 7:12, que es otro capítulo, pero nos enseña algo importante también. En Mateo 7:12 dice, de modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así hagan por ellos, pues en esto consiste la Torá y los profetas. Ajá, interesante. Fíjense, él lo que está haciendo es como un resumen, un sumario de lo que enseña la Torá. Y está diciendo todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así hagan ustedes también por ellos. Y lo interesante es que después dice, en esto consiste la Torá y los profetas. Está diciendo entonces que la esencia de la Torá es que debemos hacer el bien a otros porque siempre queremos que se nos haga el bien a nosotros, ¿verdad? Que debemos siempre hacer lo bueno porque queremos nosotros recibir lo bueno. Y eso es la esencia de la Torá, y en ese sentido es que se cumple las palabras del profeta de que Yahweh magnificaría su ley y la haría honorable. Ok, en Mateo 7:12, que es lo que acabamos de leer, el Mesías presenta un resumen de los últimos 6 de los 10 mandamientos. Ahora entendemos, hermanos, ahora entendemos mejor. Algunos de los dichos de los hombres de la antigüedad, refiriéndose a los fariseos, eran en realidad porciones de la ley, algunos. Por otra parte, algunos de los dichos de los hombres de la antigüedad eran simplemente eso, dichos de los hombres, o enseñanzas de hombres. El Mesías, por ejemplo, apoyó la pena capital. Hoy día en la cristiandad, por ejemplo, hay muchísimas iglesias y ministros que se muestran en contra de la pena capital. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 15, versos 3 en adelante. Dice, él les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que pudiera beneficiarte lo he dado de ofrenda a Elohim, entonces no tiene que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Hipócritas, bien profetizó Yeshaya de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tremenda afirmación, hermanos. Tremenda afirmación, ¿verdad? En eso él está exaltando la Torá. Incluso en esas palabras del Mesías implican una aprobación clara y casi directa de la pena de muerte. Porque él está recriminando a los fariseos. Porque ellos no cumplían la Torá que exigía la pena de muerte en ciertos casos. Y él está diciendo que ellos invalidan eso al no aplicar la pena de muerte en los casos en que amerita hacerlo, a causa de las tradiciones de ellos, a causa de las interpretaciones tradicionales que desarrollaron los fariseos a través de los siglos, ¿verdad? Los fariseos y los maestros de la ley en general, porque los saduceos también hacían lo propio. Así que el Mesías, hermanos, apoyó la pena capital. Claro, eso no quiere decir que la pena de muerte o la pena capital es algo que nosotros podemos aplicar personalmente, porque eso le pertenece al Estado. El problema con los estados modernos es que los estados modernos no siguen la Torá, se han apartado de la Torá, no cumplen los mandamientos del Todopoderoso, solamente cumplen las leyes de los hombres, y han digamos, eliminado en la mayoría de los casos la pena de muerte para los criminales, para los asesinos. Y hoy día los asesinos los sacan absueltos fácilmente los abogados. Muchos asesinos que merecen la pena de muerte están por ahí campeando por su respeto en las calles, matando más personas, o robando, o vendiendo droga, o haciendo todo lo que hacen estos delincuentes, ¿verdad? Porque las leyes en estas naciones en las que vivimos no tienen que ver casi nada con la Torá de Yahweh. Y sin embargo, algunos cristianos, algunos religiosos, apoyan la idea de que se debe abolir la ley, o sea, la pena de muerte.
Y es verdad que en algunos casos se aplica injustamente la pena de muerte, eso es verdad. Pero en una teocracia, como era el Estado de Israel antiguamente, eso no se daba. Cuando alguien merecía la pena de muerte, se aplicaba con corrección. Incluso se hacía después de consultar. En muchos casos se hacía se aplicaba la pena de muerte después de consultar al Todopoderoso a través del Urim y el Tumim. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Los que conocen la Biblia saben lo que es el Urim y el Tumim. En muchos casos los jueces y los sacerdotes consultaban a Yahweh mediante el Urim y el Tumim, incluso para aplicar la pena de muerte cuando había, digamos, cuando había duda, ¿no? Sí, ciertamente durante el reino milenial, cuando venga el Mesías e implante su reino mesiánico en esta tierra, se volverá a implantar la ley, la Torá, la ley de Yahweh, en toda su extensión, en todas las naciones. Y no será cuestión de democracia. Ahí la democracia se va a ir por el, se va a ir por el chorro. La democracia, el comunismo, el socialismo, todos estos sistemas humanos actuales van a desaparecer, hermanos. Y lo que va a imperar en todas las naciones es la Torá de Yahweh, aplicada de una manera perfecta por el Mesías. Porque el problema es que los gobernantes de las naciones hoy día no pueden aplicar la Torá de manera perfecta, porque ellos mismos son imperfectos, ¿ve? Y por eso se cometen errores, se cometen injusticias, muchas veces en la aplicación de las leyes de las naciones donde vivimos, porque los gobernantes son imperfectos. No solamente son imperfectos, eso es poco decir, en muchos casos son más que perfectos, son corruptos. Y hay tanta corrupción, hermanos, en la política y entre los muchos gobernantes, no digo todos, pero muchos gobernantes de las naciones, hay tanta corrupción que simplemente es imposible aplicar la justicia como se debe aplicar. ¿Ok? Así que este asunto de la pena de muerte lo mencionamos como un ejemplo solamente, ¿verdad? De cómo ha sido abolida la pena de muerte en prácticamente todas las naciones, no en todas, pero en la mayoría tal vez se ha aplicado, se ha abolido la pena de muerte. ¿Ah? Y sin embargo, la corrupción, la delincuencia, el bandidaje impera y campea por sus respetos. ¿Ah? Los delincuentes a veces son los que gobiernan a los países. Ustedes saben cómo en algunos países de América Latina se dice, ¿verdad? Yo no sé de esas cosas, yo repito lo que dicen en las noticias. Se dice incluso que algunos gobernantes en el pasado han sido dirigidos, algunos gobiernos han sido dirigidos tras bastidores por los capos de la droga, por los poderosos del negocio de la droga, ¿no? Que a través de sus influencias millonarias, a través de los millones, han influido tanto en gobernantes que se puede decir que estaban gobernando esos países, ¿verdad? Algunos países, no, tampoco todos. De manera que este asunto de que el Mesías abolió la Torá, eso es totalmente falso. Él mismo lo demostró, él mismo lo dijo en sus propias palabras, que no vino a abolir la ley. Por lo tanto, la razón por la que empezamos con este tema es para edificar el resto de los temas sobre este. O sea, que una vez que entendemos esto, entonces hay que entender que los otros pasajes que parecen como que dicen que la ley fue abolida, tienen que entenderse de otra manera. Porque siempre una de las reglas sanas para la interpretación de las escrituras es que hay que entender los pasajes difíciles a la luz de los fáciles y no al revés. No es correcto interpretar los pasajes fáciles a la luz de los más difíciles. ¿Ok? El concepto dicho de otra manera es, hay que interpretar los pasajes oscuros en base a los pasajes claros y no al revés. No se debe interpretar los pasajes claros a la luz de los pasajes oscuros. ¿Okay? Entonces eso es lo que hacen algunos cristianos también. Interpretan los pasajes claros a la luz de los pasajes oscuros. O sea, toman un pasaje oscuro de difícil discernimiento, de difícil interpretación, y lo interpretan de cierta manera y después quieren que los demás pasajes se ajusten a eso. No, lo están haciendo al revés.
¿Ve? Primero hay que tomar los pasajes fáciles, sencillos y directos y entonces interpretar los oscuros a la luz de esos. Y eso es lo que acabamos de hacer. Hemos aclarado que el Mesías mismo dijo con su propia boca que no vino a abolir la ley. Por otra parte, Pedro dice que él nunca dijo mentira. Entonces eso es verdad. Él no vino a abolir la ley. Por lo tanto, aquellos otros pasajes de los evangelios y también de Pablo, que parecería como que implican que la ley está abolida, hay que interpretarlos a la luz de eso que dijo el Mesías, que no está abolida, que él no vino con ese propósito de abolir la ley. Por lo tanto, entonces, esos otros pasajes hay que interpretarlos de otra manera, no conforme a lo que parece que dicen, sino conforme a lo que se supone que dicen, basados en estos otros pasajes claros que ya hemos mencionado. Ok, ahora entramos a la parte 2 de este tema, que no vamos a considerar mucho hoy, solamente una parte de todo esto, porque hay mucho que decir. Por eso hablamos de una serie de temas. Hoy vamos a considerar algunos pasajes y entonces el próximo sábado continuaremos con otros de los pasajes de este mismo tema. Vamos a considerar en la parte 2 algunos pasajes relativos a los alimentos. Entonces hay que recordar al leer estos pasajes que si el Mesías no vino a abolir la ley, como él mismo dijo, entonces la ley permanece. Y hay unos mandamientos específicos en la ley, en la Torá, relativos a alimentos, a comidas. Por ejemplo, Levíticos 11 nos da una lista de animales que no se deben comer, que está prohibido para los hijos de Yahweh que se coman. Por ejemplo, el cerdo, el ratón, la culebra, los sapos, etcétera, para mencionar algunos, ¿verdad? Todo eso está prohibido por la Torá. Entonces, vamos a ver los pasajes que pareciera como que implican que la Torá fue abolida. Hay que entenderlos a la luz de esto que acabamos de enseñar de la propia boca del maestro. Vamos a considerar entonces algunos pasajes que utilizan algunos hermanos para mostrar o para decir que la Torá fue abolida, que la ley fue abolida, que ya no hay que observar ninguno de esos mandamientos. Ok, el primero que vamos a considerar es Marcos capítulo 7 y pudiéramos leer todo desde el 1 al 23. Pero vamos a leer, digamos, un resumen de eso. Marcos 7. Vamos a empezar con el 1. Dice, entonces se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, o sea, de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él, de Yeshua, estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los yahuditas, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Fíjense que aquí especifica que eso de lavarse, de que no se puede comer si no se lava las manos, es una tradición. Y puede tener, y tiene sentido en términos de quitarse los microbios de la mano, de las manos, pero ellos, los fariseos, iban más allá. Iban a decir que si no se lava las manos, no puedes comer, porque entonces tienes manos inmundas. Ok, entonces el verso 4 sigue diciendo, cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las ropas, de los jarros y de las vasijas de bronce. Okay. Están ahí enumerando en el Evangelio algunas tradiciones de los fariseos. No está hablando ahora de los mandamientos de la Torá, sino de las tradiciones. Dice el verso 5, de modo que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y él respondió, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres.
porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Porque Moshe dijo, eso lo leímos ahorita, pero es bueno repetirlo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, todo aquello con lo que pudiera yo beneficiarte es corbán, es decir, una ofrenda dedicada, ya no le exigen hacer nada más por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. De manera que el Mesías reprendió a los fariseos, no porque observaban la ley, sino porque invalidaban la ley con sus tradiciones. Eso es interesante. El verso 14 dice, después de llamar con él otra vez a la multitud, les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Verso 16. Interesante. Fíjense que el contexto de estas palabras no es la cuestión de si comer cerdo o no comer cerdo. Ese no es el tema ahí. El tema era lavarse las manos o no lavarse las manos antes de comer. Ese es el tema. Y entonces el maestro está diciendo, por lo tanto, que nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo. No está hablando de comidas inmundas. Está hablando de los microbios que hay en las manos sin lavar. Y dice que eso no es lo que contamina al hombre, porque lo que contamina al hombre, dice él, es lo que sale de la boca del hombre, ¿verdad? Que sale de la mente del hombre. ¿Y por qué él dijo eso? Porque los fariseos enseñaban, lo que pasa es que ya hay que estudiar un poco del Talmud para entender algunas cosas del Nuevo Testamento, hermanos. Los fariseos enseñaban que la impureza, la contaminación, sea por la razón que sea, no solamente afecta el cuerpo, sino que afecta también el alma. Sí. Ellos enseñan que la impureza contamina el alma del ser humano y no solamente el cuerpo. Entonces por eso es que el maestro les habla de esta manera tan fuerte. Está diciendo que las cosas que pasan por la boca, si algunos microbios uno ingiere ¿verdad? Inadvertidamente, eso no contamina el alma. Por eso, aunque ahí dice que no contamina al hombre, el contexto del asunto es el alma. Porque era la enseñanza de los fariseos que lo que entra por la boca, si es algo inmundo o un microbio, lo que sea, eso contamina el alma. Y de manera que entonces el Mesías les refuta ese punto, diciendo que no es lo que entra por la boca lo que contamina el alma, sino lo que sale por la boca, ¿verdad? O sea, las palabras. Y en otros pasajes lo dice un poco más claro. Vamos a seguir. Verso 17. Cuando entró en una casa alejándose de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y les dijo, así que también ustedes están sin entendimiento. ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. Y reiteró, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades proceden del interior y contaminan al hombre. Entonces fíjense qué interesante, que esa misma descripción que él hace de las cosas que contaminan al hombre implica lo que yo les acabo de decir, que no se trata de una contaminación del cuerpo, sino del alma. Porque fíjense que la avaricia, por ejemplo, el adulterio, las maldades, la blasfemia, eso no son cosas que afectan al cuerpo, pero afectan el alma. Entonces aquí de lo que se trata es de eso, de la contaminación del alma, en el sentido espiritual. Ahora, lo que ha pasado con ese versículo, que los traductores protestantes lo han cambiado. Porque si usted cita ese mismo versículo, vamos a buscarlo.
Ok, un versículo que leímos, acabamos de leer anteriormente, que, un momento, estamos buscando acá. Ok, hay un pasaje ahí que lo acabamos de leer y de pronto no lo veo otra vez, que dice que lo que entra por la boca pasa, ¿verdad?, a la letrina y contamina al hombre. Si me ayudan a encontrarlo, creo que es el verso 18. Ok. Sí, el verso 19. Vamos a leer el verso 19 de la versión de Reina Valera, porque fíjense que es diferente. Como lo leí ahorita de la versión israelita nazarena, dice, porque no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina purificándose así todos los alimentos. Ahora, léase eso en la versión Reina Valera del 60, por ejemplo, y verá qué diferente lo traducen ellos. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Hermanos, qué engaño terrible le han hecho los traductores de la Biblia a la cristiandad, añadiendo esas dos palabras. Esto decía. Hermanos, si usted busca el texto griego, esas dos palabras no están ahí. Esas dos palabras, esto decía, no están en el texto griego original de donde traducen los traductores cristianos el Nuevo Testamento. No están. Fueron añadidas por el traductor. ¿Ok? Fueron añadidas con la intención de implicar o decir que cuando Yeshua dijo eso, que lo que entra por la boca no contamina al hombre, al decir eso, está declarando limpios todos los alimentos. Hermanos, eso es un engaño total, un engaño craso, imperdonable para los traductores de la Biblia. Hay algunas traducciones que lo tienen bien. Mira, la Reina Valera actualizada no mejoró nada. Dice, así declaró limpias todas las comidas. ¿Ah? La traducción del Nuevo Mundo dice lo mismo, así declaró limpios todos los alimentos. La Nueva Biblia para los hispanos también dice, Yeshua declaró así limpios todos los alimentos. Todas estas traducciones de la Biblia le añaden a ese pasaje esas dos palabras que acabamos de mencionar. La versión israelita nazarena es una de las pocas que traduce ese pasaje correctamente. Porque si usted va al texto griego, es más, yo lo tengo aquí. Vamos al texto griego. En el texto griego, ok, en el texto griego, vamos a leerlo del griego. Por eso es importante también aprender un poquito de griego, ¿verdad? Si ustedes pueden, traten de aprender un poco de griego. Yo aprendí griego antes de aprender hebreo y me ha servido de mucho para entender, no solamente para entender la Biblia correctamente, sino para defender la verdad delante de los que ¿verdad? La contradicen equivocadamente. Mire lo que dice este versículo en griego. Vamos a leerlo primero y después lo traducimos poco a poco. O vamos a ir traduciendo poco a poco. Dice, Hotiuk eis poreuetai autu. Ahí dice, que no entra en sí, eiston cardian, al corazón. Fíjense que cardian, el corazón, de ahí viene la palabra cardiólogo, etcétera. Ok, eiston coilian, al eiston coilian, sino al vientre. O sea que lo que entra por la boca dice, no entra al corazón, sino al vientre. Después dice en griego, kai eiston dodrona ekporeuetai, y a la letrina sale kazaritson panta tabromata, purificando todos los alimentos. Ahí está. Ahí está, eso es exactamente lo que dice el griego. Vamos a leer otra vez la traducción literal, palabra por palabra. Dice que, o sea, hablando de lo que entra por la boca, porque no entra en sí al corazón, sino al vientre, y a la letrina sale, purificando todos los alimentos. ¿Qué está diciendo ahí? No está diciendo que al decir él eso, él declaró puros los alimentos. No, está diciendo que el proceso de la digestión purifica los alimentos. Está diciendo que lo que entra a la boca va al estómago y dice, y después pasa a la letrina
y purificando todos los alimentos. Eso es sencillo, hermanos. El mensaje del texto griego es claro. Lo que está diciendo ahí es que lo que entra por la boca no contamina el alma, no contamina al ser humano, porque simplemente va al estómago, aunque sean microbios que usted se trague, aunque sea algo inmundo, está bien, eso no da permiso para comer cosas inmundas. Lo que está diciendo es que si usted come algo contaminante, eso no contamina su alma, porque eso va al estómago y después sale a la letrina purificando todos los alimentos. Eso quiere decir entonces que el proceso de la digestión purifica los alimentos y por lo tanto no tenemos que preocuparnos tanto por la contaminación que nos pueda producir un alimento contaminante. Ahora, eso no quiere decir que vamos ahora a comer sabandijas, ratones y culebras. No, lo que está diciendo ahí hay que entenderlo, hermanos. En el contexto del asunto de lavarse las manos, ese es el tema. Lo que está diciendo el Mesías tiene que ver con el asunto de los microbios que pueden entrar al cuerpo por comer con las manos sin lavar. Y dice que eso no va a contaminar el alma, porque eso sale por el proceso de digestión y de excreción y sale a la letrina y así se purifica los alimentos. Eso es lo que está diciendo exactamente ahí. Y fíjense con cuánta injusticia los traductores cristianos han traducido ese pasaje, torciéndolo por medio de añadirle dos palabras. Cuando dijo así, o dijo esto, para confundir a la gente, o con el resultado de que se confunde la gente y empiezan a creer los hermanos que cuando el Mesías dijo estas cosas fue que declaró limpios todos los alimentos. Falso, totalmente falso. Él no pudo haber declarado limpios los alimentos porque fíjense que poco tiempo después, no poco tiempo, 10 años después, aunque eso va en el estudio más adelante, vamos a mencionar esto, pero tenemos que mencionarlo ahora también. 10 años después de esto, a Pedro se le presenta aquella visión, que era una visión, no era una realidad, de una sábana con animales inmundos adentro, ¿verdad? Eso era una visión, ahí no había ningún animal inmundo, eso era una visión. Pero el ángel le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, mi amo, yo nunca he comido nada inmundo. Entonces, ¿cómo es que si el Mesías declaró limpios los alimentos con aquella afirmación que acabamos de estudiar, cómo es que 10 años después Pedro todavía se niega a comer animales inmundos? No tiene sentido. Y Pedro ciertamente entendió bien al maestro, las enseñanzas del maestro, ¿verdad? Pero no entendió en ningún momento de que el Mesías declaró limpios los alimentos. Eso es importante analizarlo, hermanos. Hay algo más en Apocalipsis. En ciertos pasajes de Apocalipsis se menciona que la Babilonia se convierte en guarida de toda ave inmunda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es que en Apocalipsis 90 años, quizás 50 o 60 años después, en el año 96, para ser más específicos, se escribe el libro de Apocalipsis, más o menos entre el año 56 y el 100? Y todavía ahí se declara que hay aves inmundas y aborrecibles, así las llama el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿no es verdad que el Mesías las limpió? ¿Cómo usted me va a decir a mí que en Apocalipsis que el Mesías limpió todos los animales, declaró limpios todos los animales, y ahora después, en el año 96, viene el ángel le revela a Juan que Babilonia se convierte en habitación de toda ave inmunda y aborrecible? Totalmente contradictorio, hermanos. Y todavía hay mucho más que estudiar en relación con este tema, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Hay mucho más que decir, como les he repetido ya varias veces, pero vamos a continuar con otros pasajes tan interesantes como estos o más, y tan importantes como estos o más, para entender el asunto de si la ley fue abolida o no fue abolida, de si Pablo enseñó cosas contrarias a la ley o no, de si Pablo enseñó que la ley fue abolida y que ahora podemos comer toda clase de animales y que ahora no hay que observar el sábado y nada de esas cosas. Vamos a analizar más a fondo todos esos pasajes
pero todo a su tiempo. Con esto llegamos por hoy al final de nuestro tema. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente el próximo sábado a la misma hora de hoy, que es a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, todos los sábados. Así que le invitamos a que nos acompañen en la próxima ocasión y nos despedimos de todos nuestros oyentes deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga ricamente en el nombre de Yahshua el Mesías. Hasta la próxima entonces, Shalom.